Hoy vamos a continuar hablando de Daniel. Yo estoy muy emocionado, me encanta a mí poder estudiar a profundidad un libro. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, Daniel. ¿Quién no conoce las historias de Daniel, verdad? Sobre todo los que crecimos en la iglesia, siempre el horno de fuego, Daniel en el foso de los leones, ¿no? La estatua de Nabucodonosor, pero ya venir de una manera más diferente, ¿verdad? Como lo estamos estudiando, siempre extraemos tesoros, extraemos sabiduría en entender el libro de Daniel. Y el libro de Daniel tiene un tema que he titulado, ¿verdad? Daniel y sus amigos, hombres con identidad. La identidad te permite saber quién eres y no te vas a mover por lo que otros digan que tú eres o lo que otros te empujen a hacer lo que ellos quieren. La identidad te permite decir: yo sé quién soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y yo no voy a hacer lo que Babilonia me diga, me enseñe. Hemos aprendido cómo Daniel llegó a Babilonia cautivo con sus amigos, y hemos encontrado, ¿verdad? Hoy ya vamos en el capítulo, hoy vamos a hablar del capítulo 5, cómo Daniel y sus amigos fueron probados. Y en esas pruebas donde fueron confrontados por Nabucodonosor, ellos fueron fieles. Ellos se pararon en decir: Dios está por encima de todo y yo no voy a hacer lo que Babilonia me dice. Aprendimos que los primeros cuatro capítulos de Daniel fueron historias muy interesantes, pero todas fueron en torno al reino de Nabucodonosor, Babilonia, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor reinaba. El capítulo 4 es la historia muy interesante de Nabucodonosor, donde Dios lo quebranta a causa de su orgullo, de su actitud tan engreída, y Dios lo quebranta, lo humilla, al punto donde él al final reconoce a Dios. Veíamos la última enseñanza como ya no es el Dios de Daniel, el Dios de estos jóvenes, sino es mi Dios. Él está reconociendo a Dios como el soberano, como una experiencia personal que Nabucodonosor tiene. De hecho, capítulo 4, versículo 37 termina así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto me habla de una experiencia que Nabucodonosor al final de sus días tiene, reconociendo al Dios de los cielos como el que controla las edades. Nabucodonosor reinó 43 años en Babilonia. Él murió en el año 562 antes de Cristo, y muere Nabucodonosor. Y entonces la historia, no la Biblia, los historiadores han descubierto que hubo una serie de intrigas, de asesinatos familiares que quisieron tomar el trono de la gran Babilonia, porque acuérdate que Babilonia era la gran Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo, hasta que un hijo de Nabucodonosor que se llamaba Nabonido, así, Nabonido, ¿no? Si quieres un nombre para tu hijo, ahí está, Nabonido, ¿no? Se estableció en el trono. Que Nabonido va a ser el último gobernante de Babilonia antes de ser tomada por el imperio persa, el imperio medo-persa. ¿Recuerdas el segundo capítulo donde veía Nabucodonosor esta estatua, donde le dice: habrá varios reinos? El primero es la cabeza de oro, eres tú, pero enseguida viene el pecho y es otro pueblo, otra nación que vendrá, los persas. Y entonces Nabonido, históricamente los arqueólogos encuentran que él fue el último gobernador o rey de Babilonia. Y entonces los historiadores dudaban que la historia de Daniel fuera verdadera al mencionar, porque vamos a hablar hoy de un rey de Babilonia que se llamaba Belsasar. Vamos a hablar de Belsasar como gobernador de Babilonia. Entonces decían, esa historia de Daniel capítulo 5
pues no es real, porque el último gobernador o el último rey fue Nabonido. Pero en el año 1861, vale la pena mencionarlo, porque yo digo, al final la Biblia tenía razón. De hecho hay un libro que así se llama, y la Biblia tenía razón, ¿no? Porque los descubrimientos arqueológicos, científicos, siempre van a demostrar o a decir, ay, sí, la Biblia tenía razón. Entonces, en 1861 se encontró la primera tablilla cuneiforme con el nombre de Belsasar. Es interesante, porque entonces en esta región de Babilonia, ¿verdad?, encontraron esta tablilla, y en 1882 encontraron las crónicas de Nabonido, en donde se describe que Belsasar era hijo de este rey, de Nabonido, quien gobernaba Babilonia. Entonces, ya estudiando la arqueología, Nabonido, que era el hijo de Nabucodonosor, bueno, uno de los hijos que al final fue el que se quedó, no se estableció en Babilonia, en la capital, sino que vivía 800 kilómetros al sur de Babilonia, lejos de Babilonia, y su hijo Belsasar, o sea, el nieto de Nabucodonosor, que es el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, era el que gobernaba como un regente en Babilonia, lo que era la capital. Entonces esto es interesante, porque aunque aquí encontramos en el capítulo 5 que se menciona a Belsasar como que Nabucodonosor es su padre, ¿no? Vamos a ver cómo, y hay algunos pasajes que vamos a ver interesantes, realmente Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Esto es importante por lo que vamos a estudiar. Entonces, Nabonido vive lejos, pero también está en campaña de guerra. Era un guerrero y estaba peleando contra el imperio persa. Y la historia cuenta que incluso, ahorita vamos a empezar a leer esta historia, capítulo 5, en ese tiempo, en esos días donde sucede esta historia de capítulo 5 de Daniel, el rey Nabonido peleó contra los persas y fue derrotado de manera impresionante por el imperio medo-persa. Entonces el imperio persa derrota al ejército de Babilonia dirigido por el rey, que finalmente Nabonido tiene que huir o hacen retirada, y rodean lo que es Babilonia. Las semanas anteriores vimos una fotografía de lo que era, bueno, un dibujo, ¿no?, de lo que podría ser la reconstrucción de Babilonia y cómo estaba fortificada. Tenía kilómetros y kilómetros de muros, de murallas altísimas, donde era imposible que un ejército pudiera entrar a conquistar Babilonia. Ahora, hasta ahí me paro. Vamos al capítulo 5. Ahora sí, abre tu Biblia. Capítulo 5. Tenía que hablar un poquito sobre este contexto histórico para poder entender lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Versículo número 1, vamos a leer al versículo 4. El rey Belsasar, aquí ya cambia. ¿Te acuerdas? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, empieza con la historia siempre el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor y Nabucodonosor. Capítulo 5 ya murió Nabucodonosor. Ahora es Belsasar. Ya vimos entonces que Belsasar es nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonido. Y entonces el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hasta ahí. Hemos estado hablando, como te decía al principio, de identidad. Y cuando no tienes una identidad clara, el mundo te va a decir
la identidad que tienes que llevar. Y esta fiesta, particularmente esta fiesta, repite conmigo, fiesta. Esta fiesta nos habla muy claramente de cómo vive el mundo sin Dios. O sea, no dista mucho de lo que hoy se hace en una fiesta en el mundo. Y vamos a encontrar varias características. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué la fiesta? O sea, ¿por qué Belsasar está viviendo tiempos difíciles? Él sabe que detrás de las murallas está el ejército medo-persa. Tal vez él ya sabía que su padre había sido derrotado en la última batalla que tiene y están a punto de ser conquistados. Y Belsasar, en lugar de estar preocupado, porque esto vamos a ir viendo el carácter de este jovencito, en lugar de estar preocupado, en lugar de estar pensando en cómo ayudar a su pueblo, le vale gorro, ¿no? Así le puse yo en mi bosquejo, le vale gorro, ¿no? Y algunos dicen que esta fiesta la hace para mostrar su poderío, tal vez porque tiene confianza en sus murallas, tiene confianza en que el ejército medo-persa no va a entrar, o a lo mejor toma la actitud de decir, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esa me gusta más, porque yo creo que a veces esa es la actitud del mundo, de Babilonia. Es la actitud de, vive la vida, ¿no? Disfruta. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Tus papás ya vivieron, ahora tú vive la tuya. Los problemas se arreglan ¿con qué? Con cerveza, con vino. Olvídate de eso. Ya mañana verá, Dios dirá, ahoga las penas, ¿no? Ahoga las penas. Esa es la mentalidad de Babilonia. Es interesante porque cual haya sido la razón de Belsasar, denota la vida que vivía. O sea, una vida con excesos de alcohol. Porque el capítulo que leímos, los versículos que leímos, varias veces dice que bebían vino y exceso de mujeres, ¿no? Exceso de alcohol, exceso de mujeres. Había seguramente una fiesta de 1,000 personas. Estas fiestas eran muy comunes en esos imperios. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Que eran fiestas bacanales, ¿verdad? Donde había de todo, donde era disfruta la vida. Era el rey está ofreciendo vino, el rey está ofreciendo mujeres, las concubinas, todos están. Imagínate el ambiente, 1,000 personas en un palacio, en un lugar majestuoso, y todos ahí disfrutando la vida. Y cuando en tu corazón hay una actitud de arrogancia, como lo vamos a ver en Belsasar, cuando hay una actitud de desprecio, de vive la vida, entonces también hay una actitud de menosprecio a las cosas sagradas. Porque eso es lo que sigue. Cuando tú te burlas y menosprecias lo que es de Dios, es lo que hace Belsasar. O sea, Belsasar ya está borracho, ya seguramente está tomado, está ahí disfrutando, y entonces él es el nieto de Nabucodonosor, él es el nieto del gran Nabucodonosor, y de repente dice, vamos a traer los vasos de oro, los vasos de plata que mi padre guardó, porque él era el hijo, él sabía dónde estaban guardados esos platos, todos esos utensilios que habían traído de Jerusalén. Y entonces él se está burlando, está menospreciando a Dios, que tal vez su abuelo, ¿verdad? También, aunque era un orgulloso y un dictador, al final él tuvo un encuentro con Dios, y él no era tan valegorro, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y entonces así actúa Belsasar. Está mal, está borracho, está disfrutando, y entonces se traigan los vasos de oro. ¿Mostrar qué? Poderío, mostrar orgullo, y llénenlos de vino y repártanlos, y vean que aquí tomamos con vasos de oro, ¿no? O sea, ve la actitud de este jovencito. Es un chavo que le vale la guía. Así es el mundo, así es Babilonia.
Ahora, si no lo vemos es porque a lo mejor estamos tan acostumbrados a vivir allá en Babilonia, pero así vive Babilonia. Es triste. Haciendo desfiguros. Yo recuerdo, ¿verdad? Y siempre lo digo porque fue mi tiempo donde yo me acerqué mucho a lo que es estar en mi proceso de crecimiento, ¿verdad? Cuando trabajaba, las fiestas de fin de año de la empresa, ¿no? Las fiestas de fin de año de la empresa. Yo trabajaba en lo que era Seguros Tepeyac, luego fue Mafre Tepeyac, y ahí de fin de año, como las grandes empresas o las empresas que son estables, era una fiesta para los empleados, ¿no? Había rifas pero bueno, no te digo cómo terminaban. Y era el wow de todos los empleados, es la fiesta, ¿no? Y había alcohol al por mayor, gratis. Y entonces empezaba, y yo siempre iba queriendo ganarme algo en la rifa, ¿no? Nunca ganaba nada porque había buenas rifas. Hubo una vez años que rifaban autos, ¿no? Automóviles rifaba la aseguradora, ¿no? Rifaban domésticos, electrodomésticos, y yo iba a la rifa y a la cena. Y luego me iba. Pero al día siguiente yo escuchaba cada desfiguro, triste, lamentable. Que se pusieron, que de aquí, que este se fue con aquella, que los desfiguros. ¿Sabes de lo que estoy hablando o no? Dile al que está al lado, no te hagas, el pastor sabe, te conoce, ¿verdad? Belsasar ya borracho, en su orgullo, su suficiencia, se va a burlar de Dios tomando los vasos del templo, adorando a su... porque dice que tomó los vasos y empezó a adorar, así lo dice el versículo que leímos. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera. O sea, como dicen, yo tengo mi Dios, yo soy Dios, yo soy... O sea, una actitud totalmente irrespetuosa, podríamos decir, menospreciando a Dios. Y así es Babilonia. Me encantó porque así me describe el capítulo 5 de lo que es el mundo. Y hoy la gente así vive, la gente que no quiere saber de Dios, la gente que vive la vida, aquellos que, es que tú no sabes lo que es disfrutar. Vemos a Belsasar, acuérdate cuando veas a alguien así, acuérdate de Belsasar. Porque pobrecito, vamos a ver cómo acabó. Porque entonces, el punto es ese, ¿verdad? Está en una fiesta. Segundo punto es, Dios lo confronta con su pecado. Dios lo confronta con su pecado. Dice en el versículo siguiente, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía. Ahora quiero que tengas imaginación, ayúdame a imaginar, porque esta historia no la podemos tomar si no hay imaginación. O sea, imagínate el momento. Él está mal, borracho, adorando a sus ídolos, y de repente dice que aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribió en la pared. Una mano que escribía. Y entonces ve lo que dice: el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Porque así son estos jovencitos, ¿verdad? O sea, muy fuertes, muy poderosos, pero imagínate, claro que también yo hubiera corrido, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ves esto cualquiera, ¿no? El rey gritó en alta voz. Entonces él se asustó tanto. En otras versiones dice que él no se podía sostener de pie. Bueno, aparte porque yo creo que estaba ya hasta atrás, pero yo creo que se la curó de volada, ¿no? Cuando vio eso, volvió en sí, se le quitó. ¿Y qué hago? Tembloroso, miedoso, cuando ve esa imagen, una mano, un dedo que escribe unas palabras y quedan ahí marcadas. Entonces el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Aquí hay varios puntos importantes. Acuérdate que lo único que Babilonia siempre te va a ofrecer, ¿qué es? Dinero, riqueza,
poder. Ya hemos hablado de eso. Cuando un creyente no tiene una identidad correcta, esto lo puede perder. Porque no está mal que Dios te bendiga, no está mal que tú puedas prosperar en tu trabajo, en tu negocio, no está mal que tú puedas ver la bendición de Dios, pero cuidado cuando Babilonia te ofrece eso y a cambio pierdes tu identidad. Y lo único que Nabucodonosor siempre está ofreciendo era eso, ¿verdad? Es lo mismo que decía: el que me interprete el sueño, el que me diga esto, yo le voy a dar casi la mitad de mi reino, le voy a dar todo el poder, le voy a dar. Lo mismo hace Belsasar. Entonces, Belsasar es confrontado de manera directa por Dios, así como Nabucodonosor. ¿Te acuerdas cuando Nabucodonosor tiene que ser confrontado? Capítulo 4, vimos que su orgullo, donde él dice: no, yo y mi reino, y yo hice todo esto para mi gloria. En ese momento se cumplió la profecía, la palabra que Daniel había dado, del sueño que él mismo había tenido, y entonces Dios lo quebranta y lo humilla. ¿Te acuerdas que también Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue confrontado por Dios cuando iba camino a tomar a los creyentes para poderlos echar a la cárcel? Y Dios confronta el pecado. A veces nosotros creemos que Dios no hace nada, pero Dios va a confrontar. Ahora, aparecen los dedos. ¿Cómo lo hace Dios aquí en esta historia? Aparecen los dedos de una mano, ¿verdad? Que ese mensaje queda escrito en la pared. Y yo cuando leí esto, porque para mí me gusta ver los detalles, yo escribí en mi bosquejo: esto me habla cómo Dios se manifiesta al poderoso Belsasar, entre comillas, solo con un dedo. O sea, un dedo de Dios es suficiente para humillar a este joven engreído, orgulloso, que cree que puede hacer de su vida lo que quiera. No fue con la mano de Dios, no fue con el brazo de Dios, no fue con la misma gloria de Dios, imagínate. Y me recuerda el pasaje de 1 Corintios 1:25, donde dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque ese es nuestro Dios. Solo con un dedo que apareció en la mano ahí, escribió una escritura que ahorita no sé si vamos a verlo ahorita, pero lo vamos a ver. No más. Y eso hizo que fue suficiente para que Belsasar quedara pálido, tembloroso, sin fuerza, con miedo. Porque ¿quién puede resistirse ante el poder de Dios? Y solo cuando tú sabes el poder y el amor y la soberanía de nuestro Dios, eso sería suficiente para caminar con temor en nuestra vida. Porque Dios es infinito. ¿Qué le hace creer al hombre, verdad? Porque eso es lo que Babilonia muestra. ¿Qué le hace creer al hombre que tiene poder, que es suficiente? Y yo respeto a aquellos que se llaman o pueden decir: no, y cuando digo respeto me refiero a que no voy a entrar en confrontación. Aquellos que dicen: yo soy ateo, Dios no existe, es el invento del hombre, y rollos así, yo soy Dios. Esa es la actitud de Belsasar. Comamos y bebamos, porque esos que dicen que no hay Dios y que soy ateo y que veles cómo viven, como Babilonia te enseña que vivas. Disfruta la vida. Solo somos un producto del azar, ¿no? De la suerte. Un puntito de arena en el universo y mañana no estaremos, entonces, pero Dios no existe. Y ese es el espíritu de Babilonia, y eso es lo que estamos aprendiendo ahora en la vida de este jovencito, de este joven Belsasar. Y una vez que se medio repone, llama a sus magos,
a sus brujos, así lo dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, a los magos, a los brujos, a los adivinos, para que le interpreten lo que está escrito en la pared. ¿Y a quién te recuerda? A su abuelo, ¿no? Cada vez que tiene un sueño, llama porque ese es, vuelvo al punto, ¿verdad? Ese es el espíritu de Babilonia. Ese es el sello, y nos debe de quedar claro. Y aquí voy a dar este punto, y aquí me voy a quedar. Pero nos debe de quedar claro, por favor, amada iglesia, nos debe de quedar claro que la adivinación, la brujería, la astrología, ¿verdad? Ese es el sello de Babilonia. Ese es el sello de Babilonia. Adivinar el futuro. Y con esto añado, porque a veces como cristianos nosotros estamos mal, hemos aprendido mal, o no nos hemos detenido a pensar en ideas como que a veces nosotros decimos, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero de repente hay creyentes que todavía piensan, y lo voy a decir, todavía piensan que alguien te está haciendo daño, que alguien te está haciendo un trabajito. ¿Has oído eso? Es que alguien te está trabajando. Por eso no tienes dinero, porque a lo mejor alguien te está haciendo mal. Por eso tu pareja se fue, porque le hicieron un amarre fuerte y entonces ya se fue con la otra. ¿Has escuchado eso dentro del pueblo cristiano? Ahora, el problema es que el lenguaje de Babilonia es ese. El lenguaje de Babilonia es Nabucodonosor y Belsasar ante cualquier cuestión espiritual, cualquier situación que pasa. Quieren adivinos, quieren magos, quieren agoreros, quieren sortílegos, quieren gente que les diga qué va a pasar en el futuro. Interprétame el sueño, dime qué va a pasar, cómo va a suceder. Y ese es el lenguaje de Babilonia, y te lo voy a poner en nuestros días. En nuestros días el lenguaje es: creo que alguien te está haciendo un trabajo. Creo que alguien te está haciendo brujería. Creo que la vecina tiene ahí algo sobre tu vida y por eso no te va bien. Pastor, creo que me siento mal y es porque la señora de enfrente hace brujería y creo que me está trabajando. Y tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú eres cristiano. ¿Por qué traes el lenguaje de Babilonia a la iglesia? Te voy a enseñar ahorita en la palabra que ese no es el lenguaje de la palabra de Dios. El lenguaje de Babilonia es ese. Belsasar y Nabucodonosor, cada vez que tienen una experiencia que quieren interpretar o que les ayuden a dirigir su vida, van con brujos, van con adivinos, van con gente astrólogos, que les van a decir el futuro. Y ese lenguaje a veces lo traemos del mundo. Y entonces somos cristianos que le tememos más al vecino que hace brujería, cuando como hijos de Dios, tú y yo hemos sido lavados, perdonados por la sangre de Cristo, y dice la palabra de Dios que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué piensas como cristiano que alguien te va a dañar? O sea, es que me están dañando, pastor. Es que destruyeron mi matrimonio porque esa vieja o ese cuate hizo una brujería. No es por brujería, es porque tú no te aplicaste en tu matrimonio. Porque si de verdad soy un hijo de Dios, yo debo de entender algo. En Daniel estamos aprendiendo, el libro de Daniel estamos aprendiendo lo siguiente: Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Mira, te lo voy a leer 2 versículos. Daniel 2, 21 y 22. Ya lo leímos, pero vale la pena. Dice: Él muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Él tiene el control de todo.
Él ha dicho en su palabra, yo te guardaré. Él ha dicho en su palabra, yo estaré contigo. Él ha dicho en su palabra que aún los cabellos de tu cabeza están contados. Él tiene el control de, mira, Él quita y pone reyes. Daniel 4:3 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y Él, fíjate, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso se llama la soberanía de Dios, el poder de Dios. Y sabes, tú y yo somos hijos de Dios. Pero el lenguaje de Babilonia lo traemos a nuestra vida. Ay, ¿será que me hizo brujería, mal de ojo? Me pusieron una gallina. Te he platicado del testimonio, y este es real, aunque yo sé que luego yo con mi papá me platicaba de un pastor que cuando él era pastor en Veracruz, mi papá, él conocía a otro pastor que empezaba a predicar, y los brujos de esa región, por Veracruz, por allá por Catemaco, todas las mañanas le aventaban una gallina muerta para hacerle brujería. Y este pastor decía, Señor, gracias por la comida que me mandaste. Pelaba la gallina, cocía la gallina y se comía la gallina. Dios le estaba proveyendo comida. Porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Por favor, iglesia, es tiempo de entender esta verdad. Hasta ahí tengo que pararme por el tiempo. Vamos a seguir avanzando, pero debemos de tener el entendimiento, la mente de Cristo. Somos hijos de Dios. Me acuerdo cuando, con este testimonio termino, hace algunos años cuando estábamos enfrente, un domingo llegamos y alguien, esa sí fue una maldad que nos quisieron hacer. Había un águila muerta, destazada, sin pico, sin garras, sin las garras, y con las alas cortadas. Eso trae un rollo, es un rollo así bien, pastor, hay un águila afuera, y pues tírenla. Hay que orar, Señor, guarda nuestras vidas. Esa gente que a lo mejor quería hacer mal, mira, la bendición de Dios no se detiene, porque Él ha dicho, yo te bendeciré, yo estaré contigo, y Él ha prometido guardar nuestras vidas, hermano. No manejes el lenguaje de Babilonia siendo hijo de Dios, por favor. Porque vamos a ver en contraste a un Daniel que está en medio de un ambiente de brujos, de adivinos, de todo esto. Y mira, vamos a aprender cómo se mueve Daniel. Me encanta, porque ¿sabes qué? Daniel tiene el Espíritu de Dios. Daniel actúa con prudencia, es conocido como un hombre sabio, es un hombre prudente, es un hombre que sabe descifrar los problemas, es un hombre que vive bajo la soberanía y bajo la autoridad de Dios. Y yo quiero invitarte, iglesia virtual, que dejemos de meternos o de tener esas ideas equivocadas. Hay lugares donde más se exalta al diablo que a Dios. Es que todo es porque alguien te está haciendo daño, es todo porque alguien te hizo daño. Ven porque aquí te vamos a liberar, y ven porque alguien te hizo un trabajito, y ven porque, bueno, si no eres hijo de Dios y lo voy a enseñar, tal vez si te metes en esos terrenos te va a ir muy mal. Pero si tú eres un hijo de Dios y ya pediste perdón a Dios y ya dejaste tu pasado atrás y ahora caminas en integridad haciendo la voluntad de Dios, nada ni nadie te va a hacer daño. Él está contigo. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias porque tú estás con nosotros. Porque estamos aprendiendo en esta historia tan apasionante, la historia de este rey, de este joven Belsasar. Él revela mucho de lo que es Babilonia. Él revela mucho de lo que es este mundo, Padre, esa actitud y esa vida
¿Qué importa? Disfruta la vida, haz de tu vida lo que quieras, al final no va a pasar nada. Señor, vamos a aprender cómo al final sí pasa mucho. Dios, porque tú eres un Dios que nos amas. Tú eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios justo. Y como dice el apóstol, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que caminemos con temor y temblor, honrándote siempre, pero también creyendo, Dios, que tú estás con nosotros. No es porque seamos mejor que nadie, porque no somos mejor que nadie, pero somos tus hijos. Y tú has prometido en tu palabra guardar nuestra vida, bendecir nuestra vida. Y yo te pido que hoy bendigas a cada uno de nosotros. Y aún si hay alguien que hoy viene por primera vez, a lo mejor tú no has dado tu vida a Jesús, hoy dile a Jesucristo: Jesús, toma el control de mi vida, te necesito, te pido que me perdones y que me ayudes a caminar en tu voluntad. Bendícenos. Y hermano, amada iglesia, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre tu familia. Amén y amén. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Que Dios te bendiga.